Hola a todos, bienvenidos a este podcast. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la interculturalidad, un tema muy importante en el Perú, ya que existe demasiada diversidad de cultura en nuestro país. Mi nombre es Trinidad Emilia y el día de hoy estaré acompañada de 6 colegas que se irán presentando poco a poco. Comenzaremos por mi compañera Sandra. Hola Sandra, ¿qué tal? Buen día, asesora Trinidad. Mi nombre es Sandra Tatiana Ferrer Romero y estoy muy emocionada de ser partícipe de este maravilloso podcast, al lado de grandes profesionales que hablaremos sobre la interculturalidad. Espero brindarles muy buena información, al igual que ustedes a mí. Gracias. Muy bien, Sandra. Ahora vamos a pasar y conocer a nuestra compañera Marina. Un gusto, asesora Trinidad. Mi nombre es Marina Gabriela Burga Gómez y tengo el agrado de estar aquí con todas ustedes en este podcast y llenarme de muchos conocimientos al lado de todas ustedes. Muchas gracias. Qué gusto, Marina. Seguiremos con nuestra compañera Ariana. Hola colegas, buenos días. Es un gusto de poder estar aquí compartiendo este podcast. Espero que la información que hoy transmitiremos sea de mucha importancia, porque el tema de la interculturalidad es muy importante en nuestro país, ya que debemos ser mediadores y también es un reto para nuestra sociedad. Muy bien, Ariana. Ahora conoceremos acerca de Angie. Hola chicas, estoy encantada de poder hablar con ustedes porque hoy comenzaremos un nuevo proyecto que es este podcast que habla sobre la interculturalidad del grupo de estudiantes en la educación. Gracias. Muy bien, Angie. Casi por finalizar, vamos a presentar a 2 integrantes más. Comenzamos por Ángeles. Hola Ángeles, cuéntanos. Bien, asesora Trinidad, es un agrado ser partícipe de este grupo, donde las cuales vamos a interactuar un poco más sobre este tema que es muy relevante. Básicamente poder conocer un poco más, expandir un poco más este tema que es la interculturalidad. Muy bien, Ángeles. Y por último vamos a escuchar a nuestra compañera Ámbar. Hola a todos, estoy muy contenta de participar en este podcast. Mi nombre es Ámbar Ramírez, espero poder compartir este tema muy interesante, el cual es la interculturalidad en la escuela. Empecemos. Ahora que nos hemos presentado cada una de nosotras, vamos a preguntarnos qué es o de qué trata la interculturalidad en el grupo de estudiantes. ¿Qué opinan ustedes, compañeras? ¿Cómo es que se da la interculturalidad o cuál es la importancia de la interculturalidad y la práctica de este tema en los niños? Asesora Trinidad, pido la palabra. Para empezar con este podcast, creo que deberíamos profundizar en qué es la interculturalidad y quisiera dar mi opinión. La interculturalidad se encuentra definida como la interacción entre 2 o más culturas de manera que ninguna se encuentre por encima de la otra, con un propósito de favorecer la integración y tener una convivencia armónica. Ahora, con esta definición, creo que mis colegas van a poder profundizar más de este tema. Muy bien, ahora que sabemos el concepto de la interculturalidad, tengo una pregunta clave en este podcast, que es ¿cómo es que la interculturalidad forma parte de la convivencia escolar en nuestros niños de ahora en día? Si cada uno de ustedes me pueda dar su opinión. Bueno, gracias por tu aporte, querida asesora Sandra. Ahora, con respecto a la pregunta, quisiera hablar de la convivencia escolar, interculturalidad. Es hablar de la educación inclusiva y bueno, creo que para mí es un proceso de humanización y por lo tanto eso se supone que destaca el respeto, la participación y la convivencia y que así debe ser pues en el espacio del aula. Bueno, este espacio del aula es un lugar donde se respeta al otro como un legítimo compañero. Un lugar donde todos participamos en la construcción del conocimiento y en un lugar donde se convive democráticamente.
Pero, ¿cómo se aprende a convivir? Bueno, sencillamente conviviendo. La vida democrática en el aula no se impone, se nace de la convivencia y del respeto mutuo. Si quieres que te respeten los alumnos, claro, tú tienes que aprender a respetar también. Es necesario que esto sea mutuo, pero para ello hay que vivir en el respeto, claro. Educar es respetar al otro y esta forma parte de nuestra convivencia. El alumno se transforma en la convivencia con el profesor y con las ganas que tenemos nosotros de compartir cosas juntos y por lo tanto hemos de abrir espacios donde nuestros deseos se encuentren y nuestros intereses coincidan con todos los demás. Bien, aportando un poco más la información de la asesora Marina, desde siempre en el mundo buscan reunir alumnos en sus aulas de diversas culturas y contextos para que aprendan entre ellos a entender otros puntos de vista y realidades sociales. Esto además derriba prejuicios y estigmas y de muchos lugares favorece a un desarrollo social más equitativo según lo que se muestra en la sociedad. Para esto, en un mundo tan cambiante como en el que vivimos de hoy, las inmigraciones y emigraciones son constantes. Muchas veces estos traslados llevan un cambio de cultura para la familia que se muda. Por esta razón, los profesores se encuentran con una interculturalidad en las aulas que a veces pueden dificultar el día a día con lo que son los temas, los proyectos, las cosas que se puedan dar dentro del aula. Para eso es muy importante, como dijo mi compañera Marina, la convivencia. Básicamente, ¿qué es la convivencia? El objetivo tendría que ser aprender a convivir en armonía, ver qué aspectos se puede y debe preservar de cultura que ha venido y cuáles se deben adaptar al nuevo lugar de residencia. Si bien es cierto, en el aula y en el centro educativo constituyen pequeñas comunidades que reproducen relaciones sociales, los enfrentamientos, la capacidad de diálogo, la integración o no de los miembros de la sociedad a las que pertenecen, pues, ¿no? En ellos, los docentes podemos ser reproductores. Ahora, ¿a qué me refiero con reproductores? Esto es a lo que se refiere verdaderos agentes de cambio, de transformación. Por ello, los profesionales como nosotros debemos plantearnos que la institución escolar debe cambiar. Aún más, tiene que pasar de ser una estrategia reactiva a otra proyectiva, que se debe plantear el futuro social de convivencia intercultural. Bueno, bien, considero que hablar de educación intercultural es hablar de una educación inclusiva y a veces esto no tiene que ser tan difícil de explicar. Lo que quiero decir es que la educación intercultural no es la educación de los niños y niñas netamente inmigrantes en las escuelas, sino una nueva forma de educación desde la diversidad. Bueno, tampoco se trata de enseñarles la lengua castellana fuera del currículum común. De lo que se trata es de convertir nuestras aulas en espacios de respeto, de convivencia y aprendizaje, muy a pesar de la diversidad de los niños y niñas en estas mismas. Y bueno, y no es el hecho de alejar a un niño o la niña inmigrante de su grupo de referencia. Para ello debemos buscar nuevas estrategias que sean diferentes a las que estamos acostumbrados en nuestras escuelas. Y claro, de esto se trata, de cambiar los sistemas educativos y no precisamente las personas. Es un cambio cultural lo que necesitamos y no un cambio en las personas. Para finalizar con este aporte, quiero integrar un poco más que incluir la interculturalidad como elemento básico del sistema educativo implica también que se asume la diversidad cultural desde una sociedad donde seguimos.
Se dice que incluir la interculturalidad como elemento básico del sistema educativo implica que se asume la diversidad cultural desde una perspectiva de respeto y sobre todo equidad social. Una perspectiva que todos los sectores de la sociedad tienen que asumir hacia los otros. Aprender y enseñar el respeto hacia la cultura de los demás es imprescindible para una interculturalidad real y sobre todo positiva. Todo suma. Hemos visto la importancia de conocer al otro, de ponernos en su piel y de respetar aunque no se comparta. Ya solo nos queda disfrutar de la multiculturalidad, aprender todos de todo, compartir tradiciones, gastronomía incluso, o canciones que puede ser la manera para enriquecer la sensación de grupo dentro de un aula. En definitiva, ver la interculturalidad como una suma es el motor y la fuerza para trabajarlo en el aula. Entre los recursos para llegar a encontrar una estrategia como manejar este tema es muy importante conocer cada cultura, cada espacio en el mundo. Nuestro deseo básicamente es que disfrutemos de esto, disfrutemos de un futuro no muy lejano donde se pueda hablar de convivencia o respeto, que ya fuéramos un grupo de individuos diferentes pero íntegros. Y para terminar este pequeño aporte, solo nos queda tener que reflexionar una frase muy motivadora que nos dice Nelson Mandela. Dice: nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen o su religión. La gente tiene que aprender a odiar, y si ellos pueden aprender a odiar, entonces también se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario. Muy bien, Ángeles, me encantó la última frase que has dicho. Y claro, Marina, también me llena de mucha emoción que ustedes tengan, cada uno de ustedes tenga sus puntos de vista acerca de la interculturalidad. Y bueno, ahorita vamos a seguir escuchando cómo es que favorece la interculturalidad dentro del aula con nuestra asesora Sandra. Gracias por el pase, asesora Trinidad. Bueno, con tu pregunta, ¿cómo favorece la interculturalidad en el aula? Lo siguiente es que podríamos realizar actividades interculturales en el centro educativo como en el aula. Podemos practicar dinámicas de autoestima, conocimiento, comunicación y escucha activa. Fomentar el respeto y la tolerancia, aprender a escuchar, dialogar y comunicarse correctamente con los demás sin faltar el respeto a nadie. Respetando las opiniones, creencias y formas de pensar de cada uno de los estudiantes como de las maestras. Sí, Sandra, reforzando tu aporte, quiero mencionar dos principios que consta de la práctica de valores para el desarrollo de la interculturalidad. Uno de estos valores es el respeto y la valoración, que ambos se tienen que practicar y ser establecidos como principios en el papel educativo dentro de los sistemas educativos, no solamente por docentes, sino también por administrativos, desde el nivel bajo, como podría ser desde el nivel ayudantía hasta el sistema en global. Para que este sistema de enseñanza pueda ser más fuerte, hasta la organización escolar en general, el sistema de enseñanza, aprendizaje y el sistema curricular, para que cada una de estas prácticas sean menos excluyentes y más flexibles, y así sea más cooperativa la práctica de la interculturalidad en los niños. Muy bien, asesora Trinidad, tu aporte, muy bueno. Ahora yo les voy a hablar un poco sobre la educación intercultural,
que pretende reconocer de manera positiva las diversas culturas y lenguas y también promover su necesaria presencia y cultivo en los centros educativos. Por ende, también tiene el objetivo de luchar activamente contra toda la manifestación de racismo o discriminación. También tenemos que olvidar que la educación intercultural es una propuesta que promueve y también favorece dinámicas de inclusión y es una alternativa de estas dinámicas inclusivas en todos los procesos de socialización, aprendizaje y convivencia dentro del entorno educativo. Y bueno, la educación intercultural como crítica constructiva de la educación multicultural se sitúa de un plano propositivo, sus planteamientos, enfatizando en la interacción entre los sujetos o identidades culturalmente diferenciadas. Y según Jiménez Romero, la propuesta de relaciones, dice, no discriminatorias entre iguales, basadas en el respeto y la tolerancia, ocupándose no solo de las culturas y de sus identidades, sino también de sus relaciones, de la búsqueda de las convergencias, sobre cuáles establecer vínculos y puntos en común. Se centra la educación intercultural en el aprendizaje mutuo, la cooperación y el intercambio. También intenta contribuir a la construcción de una unidad en la diversidad y tenemos que intentar superar al multiculturalismo como enfoque, ¿no? Incluye también que desde los principios del pluralismo cultural, también el señor Jiménez Romero sintetiza como de la interacción positiva, se pronuncia que por la promoción sistemática y gradual de los espacios y procesos se vayan abriendo y generalicen relaciones de confianza y reconocimiento mutuo, como la comunicación efectiva, diálogo y debate, aprendizaje e intercambio, regulación pacífica. También hay metas generales en la educación intercultural, como incrementar la equidad educativa, quiere decir, ¿no?, que el alumnado debe tener igualdad de oportunidades para que así pueda desarrollar al máximo su potencial. Otro punto, otra meta general es superar el racismo, la discriminación y la exclusión, ¿no? Quiere decir que tenemos que eliminar las prácticas discriminatorias por razón de raza. Otra meta también de la educación intercultural es favorecer la comunicación y la competencia interculturales. Esto lo que quiere decir es formar conocimientos, habilidades, actitudes, ¿no?, en el alumnado para la interacción con todos y con el propio proceso de enseñanza, aprendizaje, ¿no? Y también aceptando y mediando con las demás perspectivas y percepciones del mundo. Otro punto, y ya casi por finalizar, otra meta de la educación intercultural es apoyar el cambio social según principios de justicia social. Lo que esto quiere decir que en las escuelas, ¿no?, como agentes de cambio, deben transformar la sociedad en un medio más justo y también democrático, ¿no?, a través de análisis de desigualdades sociales y también ofrecer a nuestros niños, a nuestros estudiantes, la oportunidad de ser miembros críticos y productos de una sociedad democrática y y de promoción social frente al racismo y la discriminación. Sí, muy bien, Angie. También alguien que habla mucho sobre la interculturalidad es Leiva, que dice que para mejorar las relaciones socioculturales es necesario e importante que todo empiece por el conocimiento y el respeto, como había mencionado hace un rato. Que cada persona tenga cerca de su propia cultura. Si no nos identificamos como personas o como cada uno tiene sus costumbres o culturas, no vamos a poder
diversificar nuestra culturalidad de nosotros mismos, ¿no? Entonces, así que esto va a hacer que nosotros valoremos de tal manera que los principios humanísticos sean bases primordiales para aprender a reconocer la diversidad cultural que van a ir representando las etnias y sus costumbres, vestimentas y lenguajes. Es por ello que la educación intercultural está impregnada de una serie de valores y su aprendizaje y la manera de asumirlos y comprometernos con cada uno de ellos marca el contenido de la educación que siempre estamos brindando aquí en el Perú o fuera del Perú. La formación de estos valores va a permitir que los alumnos y los docentes mismos orienten su proyecto de vida y afronten las complejas circunstancias del mundo actual de manera pertinente. Esto va a provocar que forjen su carácter pedagógico y como futuros personas en general, ya que hay que formar estudiantes con todo tipo de niveles, ya nivel cognitivo, moral, espiritual, emocional, afectivo y social. Debemos recordar que la interculturalidad no solo se basa en el conocimiento, sino que también está influenciado por el aspecto emocional, sentimientos y actitudes. En particular, el desarrollo de respuestas emocionales positivas a la diversidad y la empatía, que son competencias básicas que podría desarrollar. Ya que la educación intercultural puede dar conflictos y una serie de emociones fuertes. Para ello debemos aprender a lidiar con las propias emociones y con las emociones de los otros, ya que es fundamental para el autoconocimiento y para las relaciones con los demás, ya que estos van a ser habilidades esenciales para los docentes que debemos trabajar, porque si no practicamos como docentes no vamos a poder enseñar. Es probable que las actitudes y valores sean aprendidos por los niños desde pequeños, porque si no son integrados en todas las materias y en la vida de la escuela, no va a ser un tema central en todos los aspectos del niño, y entonces no va a poder relacionarse como persona. Es por ello que debe reflejarse en el currículum de la escuela y en las políticas y en las prácticas escolares y en la enseñanza de contenidos curriculares. Muy bien, asesora Trinidad. Gracias por la información. Ahora, para trabajar la interculturalidad en la escuela, implica dar una mirada distinta a una serie de aspectos de nuestra labor educativa como docentes. Si observas detenidamente tu aula e institución educativa, es probable que constates que hay niños y niñas que provienen de otros pueblos, de otros países, o que sus padres tienen otras tradiciones culturales, ya sea en su gastronomía, en su vestimenta, en las canciones o en el tema cultural. Ahora, ¿cómo influye la interculturalidad en el aula? Educar en actitudes interculturales permite a que los niños y niñas no sean discriminadores ni excluyentes. Además, favorece la predisposición afectiva positiva hacia personas de diferentes culturas, razas y proporcionándoles la posibilidad de que manifiesten conductas tolerantes, respetuosas y solidarias. Ahora, ¿cómo se debe implicar la interculturalidad en el aula? Como bien lo recalcamos, en las escuelas, colegios y universidades en todo el mundo buscan reunir a alumnos en sus aulas de diversas culturas y contextos para que aprendan entre ellos a entender otros puntos de vista y realidades sociales distintas. También debemos profundizar que existe la inmigración como la emigración en diversos países o ciudades. Y podemos resaltar las diversas culturas que trae cada una de ellas. Bueno, muchos estarán preguntando qué es la migración escolar. La migración escolar es un problema social que ha afectado a un
gran porcentaje de la población estudiantil de diferentes maneras en sus espacios territoriales. Dentro de este grupo se encuentran los niños de educación básica, que son los más afectados. Los niños que sufren este impacto de manera directa a consecuencia de la ausencia ya sea de sus padres o que algunos no asisten a un jardín a temprana edad. ¿Qué es un inmigrante para niños? Un migrante es la palabra más genérica que engloba a las otras dos. Inmigrante hace referencia a quien abandona su hogar. Inmigrante se refiere a esa misma persona desde el punto de vista de quien ya ha llegado a su nuevo destino. La inmigración y la emigración se produce cuando una persona o un grupo de personas, ya puede ser una familia, se muda de un país a otro por su lado. La emigración significa el movimiento de salida de personas de un país para vivir en otro. Y la migración también implica el movimiento a través de diferentes lugares. Incluye los cambios de regiones o de departamentos. Eso también afecta a los niños de educación básica, ya que sus sentimientos o las emociones que presentan crean una brecha en la educación. El estudio muestra que dentro del sistema escolar peruano la matrícula migrante ha aumentado en un 616% entre los años 2014 y 2020 y ha sido casi triplicado desde el 2016. En el 2017, el 87% de las escuelas a nivel nacional tenían menos de un 3% de matrícula migrante y poco más del 50% no tenían ningún estudiante en su matrícula. Estas migraciones e inmigraciones o inmigraciones afectan en el desarrollo educativo del niño. Los niños y niñas migrantes corren el riesgo de sufrir hambre, frío, falta de educación en el trayecto que pueda llevar su búsqueda, de padecer enfermedades sin tener acceso a los servicios básicos, como ya lo mencioné, que es la educación, la luz, una vivienda, entre otros. También pueden ser explotados por el crimen organizado y de ser detenidos, además de otros tipos de violencia, y también resalta la discriminación que pueden sufrir dichos niños por parte de la población, que son los lugareños, ya que algunos lo toman como inapropiado o lo ven algo raro a personas que vienen de diversas culturas y ellos, por lo tanto, atraviesan muchas dificultades para intentar relacionarse con las personas que ya viven en su entorno. Educar en actitudes interculturales permite a los niños a no ser discriminadores ni excluyentes. Además, favorece la predisposición afectiva positiva hacia personas de diferentes culturas y proporcionándoles la posibilidad de que se manifiesten conductas tolerantes, respetuosas y solidarias. La importancia de la interculturalidad en el aula queda donde parte el respeto y la valoración de la diversidad cultural. Es indispensable para lograr una educación integral. Busca erradicar elementos que dificulten la convivencia entre culturas como la discriminación, exclusión, el racismo. La interculturalidad en la escuela es una propuesta que promueve y favorece dinámicas de inclusión. Debemos entender que el término interculturalismo dentro del ámbito educativo es lograr la coexistencia de diversos grupos que se manifiestan en una convivencia civil. Esto es, que haya respeto recíproco, de igual manera una participación de igualdad entre diferentes culturas. La educación intercultural es para toda la población porque a la vez
supone una convivencia respetuosa entre personas y comunidades que conocen sus diferencias. Esto, en la institución, en la escuela, ayuda a que el niño o a que el joven aprenda a conocer valores. Muy bien, colegas, concuerdo con ustedes. Para finalizar cada uno de sus aportes, sí es muy importante la interculturalidad en la educación de nuestro país. Cabe recalcar que antes la educación no era intercultural, tampoco era bilingüe. La diversidad era considerada como un problema que se debía erradicar, y con el tiempo fue cambiando esas ideas erróneas. Ahora es una prioridad, a la vez un reto que cada uno debemos asumir, debemos aceptar a través de una mirada diferente, o sea, sin perjuicios, y de comprender otros modelos de interpretación de realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos aceptar otras culturas, porque nuestro país es diverso, intercultural, bilingüe. Tenemos que darnos cuenta de que todas estas culturas poseen una coherencia propia de cada una. Cada una de estas culturas se identifica con su verdad, y también tenemos que trabajar a la vez comprender que más libremente y objetivamente los valores del otro. ¿Cuál es el objetivo de la educación intercultural? El objetivo de esto es conseguir una mejor convivencia ciudadana, crear actitudes interculturales positivas. ¿Qué quiere decir esto? Que busca fortalecer en las escuelas y en la sociedad los valores humanos de respeto, igualdad, aprender a convivir con los demás en armonía, de aceptarnos sin inclusión alguna, derribando cada perjuicio, siendo tolerantes, sin discriminación alguna, la igualdad de oportunidades educativas, dando atención especial a la diversidad y el respeto a cada una de las diferencias. Lo que se quiere es erradicar los estereotipos para mejorar el éxito escolar de los alumnos, tener una comunicación correcta, a la vez crear un ambiente agradable para cada uno de los estudiantes, y que todo esto se haga un ambiente agradable para poder convivir, que todo esto se haga una práctica, no de un día, sino de semanas. Se busca que se mantenga, que permanezca siempre, que sea una práctica que busque una mejor sociedad democrática y que estén dispuestos a escuchar a los demás y comprender quiénes somos y quiénes son, porque cada cultura es importante y que cada cultura tiene su valor, que no lo miremos como una amenaza, sino que debemos reconocer que todos somos valiosos en esta sociedad, que debemos superar esas barreras para llegar a ser una mejor sociedad. Muy bien, para finalizar vamos a terminar despidiéndonos cada una de nosotras. Mi persona, fue muy grato poder escucharlas cada uno de ustedes con sus opiniones, y seguimos con mi compañera Sandra. Muchas gracias por el pase, asesora Trinidad. Bueno, muy agradecida de formar parte de este podcast lleno de mucha información relevante sobre la interculturalidad en el aula.
Espero que la información que yo les haya brindado a cada una de ustedes les haya servido mucho. Y la información que cada una de ustedes me brindó la voy a utilizar en cualquier actividad que yo pueda realizar. Gracias. Excelente, Sandra. Ahora nos vamos a ir con Marina, que se va a despedir. Ya, muchas gracias, asesora Trinidad. Bueno, estoy muy feliz y contenta de haber participado y haber escuchado sus opiniones, que es muy importante para todas nosotras, ya que nos va a servir en un futuro como futuras docentes. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien. Seguimos con Angie. Muy bien, asesora Trinidad y mis demás compañeras, ¿no? Que nos ha dado a cabo el podcast sobre la interculturalidad del grupo de estudiantes del aula de la educación. Ya, y bueno, para finalizar, ¿no? Me voy a despedir con una pequeña frase, ¿no? Que la educación necesita reinterpretar los enfoques y las prácticas de la educación intercultural respecto a las concepciones pedagógicas actuales y a lo que son demandadas de la época también, ¿no? De esta forma se presta atención al reto, ¿no? De incluir el enfoque educativo intercultural en su sistema educacional desde la particularidad contextual de las demandas. Muchas gracias. Nuevamente les agradezco por haber participado en este podcast. Muy bien, Angie. Seguimos con Ángeles. Bien, gracias, compañeras. De verdad estoy muy contenta por haber participado en este grupo muy unido, muy armónico, ¿no? Este podcast que hemos creado, ojalá sea de mucha ayuda, pueda llegar a muchas más personas y podamos seguir uniendo contextos para poder entender lo que es la interculturalidad. Por último, quiero repetir una frase que a mí particularmente me ha gustado mucho, que es: nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su origen, o su religión. La gente tiene que aprender a odiar, y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario. Espero que esa frase sea muy importante y pueda llegar a más. Muchas gracias. Muy bien, Ángeles, me encantó tu frase. Para finalizar va a despedirse mi compañera Ariana. Escuchemos a Ariana. Muy agradecida, colegas, por compartir esta información muy importante. Por cierto, debemos respetar cada cultura, ya que en nuestro país es muy diverso y bilingüe. Muchas gracias. Muy bien, chicas.